Leemos nuevamente este tema que estamos estudiando, el gozo cristiano, una vez más en nuestro texto que ha servido de plataforma, de punto de partida, que es Filipenses capítulo 4, versículo 4, y les invito a que vayamos al texto. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y dice así la Escritura: regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. El Señor añada bendición a su palabra. La semana pasada hicimos una introducción al tema y explicábamos las circunstancias en las que se encontraba el apóstol Pablo. Él estaba en una prisión en Roma y Pablo le está escribiendo a sus destinatarios, que son los filipenses, es decir, los moradores de la región de Filipo, que pertenecía a su vez a la región de Macedonia. Si nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 4, veremos las circunstancias en que se encontraban estos hermanos de Macedonia. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, dice el texto, que están en gran tribulación, y obviamente las persecuciones y otras situaciones más había provocado en ellos una condición de pobreza extrema. Ellos hacen una recolección de recursos para enviárselo a Pablo, y Pablo le dice: por favor, no me lo envíen. Ustedes están en una condición muy difícil. Y ellos les rogaban a Pablo que le permitieran y que no le quitara el privilegio de dar. Ellos envían este donativo con un hermano que se llama Epafrodito, que llega hasta la prisión donde está Pablo y se le entrega esto. Sin embargo, Epafrodito enferma y Pablo termina cuidándolo. Cuando Epafrodito se recupera, que es el enviado de la iglesia de Filipo, entonces Pablo le envía esta carta de gratitud y de amistad. En los capítulos 1 y 2, Pablo habla de las personas que le rodean, de los hermanos que están en Roma, de los que están allí junto con él en la prisión. Capítulo 2 habla de Epafrodito y de Timoteo, y capítulo 3 y capítulo 4 es parte de un extenso testimonio personal que él da de su vida. Y en el versículo 4, hablando de las distintas circunstancias, todo el capítulo 4 hace una exhortación a dos hermanas que son líderes para que sean de un mismo sentir, que arreglen sus diferencias. Y Pablo habla de las distintas circunstancias que él ha vivido en términos económicos. Y dice: sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, en todo y por todo he sido probado. Y Pablo dice: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y le dice a ellos: ustedes tienen que estar gozosos. Ustedes me han ayudado, pero no pueden permitir bajo ningún concepto que las aflicciones les roben el gozo, que es un distintivo de una persona que tiene a Cristo. Una persona que tiene a Cristo no puede dar cabida a la amargura. ¿Por qué? Porque amargura y gozo no pueden convivir juntas. Es aceite y agua, no se mezclan. Una persona amargada, obviamente, es una persona que no tiene gozo. Y una persona que tiene gozo es una persona que ha desplazado a la amargura. No es que no tenga razones humanas para estar amargado. Este mundo es difícil, cruel, y podemos poner la crueldad de este mundo como una justificación para la amargura. Y la semana pasada explicaba de que el gozo se ve amenazado por la amargura que lo desplaza y que produce en nosotros aflicciones
aflicciones por las cosas materiales que quisiéramos y no tenemos, amargura por envidias. Entendemos que merecemos algo que el otro que no merece tiene y nos sentimos mal por el bienestar del otro, y también tenemos amarguras por resentimientos, por heridas que nos han ocasionado. No se trata de tener razón o no tener razón, se trata de nosotros poder vivir en el gozo que el Señor nos ha dado para precisamente evitar que las amarguras de este mundo, que las aflicciones de este mundo nos lleven a vivir en condiciones sumamente desagradables, con ese amargo en nuestro paladar emocional. ¿Por qué? Porque dejamos que la amargura y las aflicciones nos ocupen nuestra mente y nos lleven el gozo. Mientras yo pensaba en todo esto y preparaba y meditaba en lo que iba a estar compartiendo hoy, me vino a la mente medir o ver quiénes han medido la tristeza de la gente. Yo tuve un profesor que estaba haciendo un estudio, un profesor de estadística, que estaba haciendo un estudio para medir la felicidad de las personas en una región determinada. Y él explicaba lo complicado que es esto. Pero así como se han hecho mediciones para determinar la felicidad de las personas, también se han hecho mediciones para medir la tristeza de la gente y traer como resultado cuáles son los países más tristes. Y tomando un estudio que hizo la revista Forbes, ellos hacen un estudio donde el resultado presentan los 10 países más tristes del mundo. Solamente voy a enunciar los 5 primeros: el sur de Sudán, la República Central Africana, Afganistán, Tanzania y Ruanda. Entre los 5 países más tristes del mundo, desde el número 1, el sur de Sudán, hasta Ruanda, que ocupa el lugar número 5. Después se me ocurrió buscar cuáles eran los países más pobres. Y aunque la tristeza de los países está estrechamente relacionada con sus condiciones económicas, con los niveles de vida, con la calidad de vida, con la dignidad que ellos tienen, no necesariamente los indicadores de pobreza coinciden con los indicadores de tristeza. Y aunque en los países más tristes, en el número 1 está Sudán, el país más pobre del mundo, el número 1 está Burundi. Y de los 5 países más tristes, 4 de ellos están en la lista de los más, o 4 de ellos son diferentes a la lista de los países más pobres. Los 5 más pobres son Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Mozambique. Son los más pobres. De estos 5 más pobres, solamente 1 está en los países más tristes, que es la República Centroafricana. Está en el número 2 de los más pobres y en el número 2 de los más tristes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente los más pobres, aunque sí la pobreza es un indicador que camina casi paralelo a la tristeza, no necesariamente los 5 más pobres coinciden con los 5 más tristes. Y esto da una gran luz a esto que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque ciertamente
en el mundo que vivimos de aflicciones, de pobreza, de calamidades, de tragedia, de desigualdad, de injusticia, de corrupción, de mentira, de trampa, donde los fuertes oprimen a los más débiles, donde no hay equidad, es posible que esas realidades del mundo nos afecten. Y no solamente que es posible, sino que nos van a afectar. Y lamentablemente yo no puedo cambiar el mundo. Eso que ustedes oyen por ahí de personas que motivan al otro diciendo, adelante, levántate, tú puedes cambiar el mundo, una sola persona, y te ponen ejemplos de personas aisladas que cambiaron y afectaron al mundo. Paradójicamente, esas personas que con sus aportes positivos al mundo lo afectaron, no se propusieron afectar al mundo. Es decir, que entrar en la paranoia de que yo me voy a levantar y yo voy a ser rico y yo voy a venir y a cambiar el panorama mundial, eso normalmente es una utopía. Lo que quiere decir es que tenemos que vivir con esta realidad. No estoy diciendo que caigamos en un fatalismo, yo no puedo hacer nada y por lo tanto no voy a hacer nada. No, yo no estoy hablando de que caigamos en este fatalismo. De lo que sí tenemos es que ser realistas. La realidad del mundo nos afecta. Y puesto que nos afecta, el Señor nos da una alternativa para guardar nuestro corazón de estas realidades, de estas calamidades, de estas tragedias. Y esa alternativa que el Señor nos da es que nosotros tenemos que estar gozosos para que nuestro corazón no se amargue, porque estas cosas producen amargura. Qué odiosa es la miseria, la pobreza, las noches largas, la lluvia dentro de la casa, las inundaciones, que se nos llene la casa de lodo y con una impotencia que no podemos hacer nada y que desde que nacimos estamos en esas condiciones y morimos así. Eso es odioso. Y si mi corazón no está gozoso, voy a vivir amargado siempre. Porque la pobreza amarga. Las enfermedades amargan. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos da su Espíritu para proteger nuestro corazón. Para protegernos de esas realidades. Porque una persona resentida no puede dirigir. Lamentablemente tenemos personas resentidas en posiciones de liderazgo, personas resentidas en los estamentos del Estado, y el resentido lo que ve la oposición como una oportunidad de venganza. Una persona puede luchar contra la pobreza, contra todos los males que nos aquejan en este mundo, pero tiene que guardar su corazón de resentimiento. Porque un líder resentido es un líder tóxico que daña. El apóstol Pablo tenía razones para estar amargado. Y como leímos en la semana pasada, segundo a los Corintios, capítulo 11, versículos 22, se enfrentó a todo tipo de injusticia, de atropello. Y podía estar amargado, pero no. Una persona llena de gozo. Y el gozo es un tema recurrente en todas las Escrituras. Tiene más importancia de lo que algunos creyentes pueden creer. Creen que el gozo es una opción. Si yo quiero, tengo gozo. Si no, no. Es que si tenemos a Cristo, como nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, benignidad, gozo. Si una persona dice que tiene a Cristo, es una persona entonces que tiene gozo y debe cultivar ese gozo en el Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, encontraremos esa constante del gozo. Cuando nosotros vamos a Nehemías, capítulo 8, versículo 10, el pueblo hebreo venía del exilio, había pasado
el exilio en Babilonia, pero el imperio medo-persa había desplazado al imperio babilónico, y en los días de Artajerjes, que es el tema que trata el libro de Esdras y el libro de Nehemías, con una diferencia de 14 años, llega una primera expedición de judíos a la ciudad de Jerusalén, de distintas partes del exilio. Después, 14 años más tarde, llega otra expedición con Nehemías, y en el capítulo 8, versículo 1, se leyó el libro de la ley de Dios, y en el versículo 10, al escuchar la ley de Dios, el pueblo dijo: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y que Dios se siente complacido y gozoso, eso nos anima, eso nos enciende el espíritu, nos llena de gozo. El libro de los Salmos constantemente alude al gozo de la adoración. Constantemente, de esos 150 salmos, 75 son aproximadamente de David. Y los salmos tienen una serie de tópicos variados, y uno de ellos es el gozo del Señor, la adoración gustosa, no importa las circunstancias. De hecho, los salmos son tan variados en su tema. La palabra salmo significa alabanzas a Dios con instrumentos, normalmente de cuerdas, pero en el Salmo 150 nos dice que adoremos al Señor con todo lo que tenemos, que cantemos a Jehová con todo. Y que el pueblo de Dios es un pueblo que canta, es un pueblo que adora, es un pueblo que da muestra de gozo aún en las condiciones más inverosímiles. Por eso, cuando estamos felices, cantamos. Y cuando estamos tristes, también. Cantamos a Dios que nos acompañe. A veces son cantos que tienen la huella de la nostalgia, pero cantamos y damos gracias al Señor. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos lo mismo que vemos desde el Antiguo Testamento, el gozo como tema permanente. De hecho, un autor dice: el Nuevo Testamento es el libro más enérgico, estimulante y regocijante en el mundo. ¿Por qué? Porque el gozo baña todas las páginas de la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. Está la impronta del gozo, la marca, la huella del gozo en todas las páginas del Nuevo Testamento, y se traduce de diferentes maneras, pero todo convergen en el gozo. Está el gozo de júbilo, Hechos 2:46, y es la palabra agaliasis. Está la disposición de la fe en un mundo mejor, tener un buen ánimo, Hechos 27:22 y 25, y es la palabra eusemien. Pablo puede gloriarse en Dios a causa de la muerte de Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 11, que es la palabra kauchastai. Y las bienaventuranzas, Jesús declara felices o dichosos o gozosos aquellos que demuestran estas características o valores que se muestran desde el versículo 13 en adelante. Y es la palabra bienaventurados, dichosos, felices, que viene de la palabra original macarios. Sin embargo, la raíz más común para todo lo que es el gozo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento vienen de dos palabras: cara, gozo, o carien, regocijarse, o sentirse gozoso. Y aparece 146 veces de un total de 326 menciones en todas las Escrituras.
146 menciones a gozarse y a regocijarse. El Nuevo Testamento está bañado de gozo. El mensaje del Nuevo Testamento, como dice Lucas, son buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Lo que quiere decir que el gozo cristiano obviamente viene cuando Cristo mora en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo lo que produce gozo en nosotros. En un mundo de aflicción, en un mundo de desigualdad, en un mundo de dolor complicadísimo, si nuestra felicidad, nuestro gozo depende de lo que nos rodea, entonces es un mundo muy injusto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entonces tendrá la oportunidad de tener gozo. Pero a pesar del mundo ser como es, y tenemos a Cristo, a pesar del mundo ser como es, entonces nosotros estamos guardados y nuestro corazón están libres de amargura, porque tenemos a Cristo. Lo que produce el gozo cristiano no es lo que le rodea, sino lo que ya tiene. No es lo que tendrá, sino lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Eso es lo que produce gozo en la vida del creyente. Por eso, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo, en estos versículos 1 y 2 del capítulo 12 de los Romanos, hace una exhortación a los creyentes de Roma, que fueron sus destinatarios, y también se la hace a nosotros. Y la exhortación es a que dediquen sus cuerpos y sus mentes al Señor, versículo 1 y versículo 2. Pero él hace un apelativo. Él apela a las misericordias de Dios. Él no está motivando a los creyentes a que dediquen sus vidas, rindan sus vidas al Señor por bendiciones futuras. Es verdad, Dios bendice, pero Él bendice conforme a su voluntad. No solamente tiene que depender de lo que nosotros queramos. Y esas bendiciones materiales Dios la da, pero la da en su tiempo y se la da a quien Él quiere. Y es posible que nos pasemos la vida pidiendo de esas bendiciones y no las recibimos. La palabra de Dios, ahí en ese capítulo 12 del libro de los Romanos, Pablo no dice, dediquen sus vidas al Señor por las bendiciones que van a recibir. Porque eso es un trueque que no agrada a Dios. Eso es chantaje. Eso no es gratitud, eso es interés. Yo voy a hacer por esto, Señor, pero tiene que bendecirme. Y ese es el discurso que se hace en algunos púlpitos. Ven, sirve al Señor, ven, dale todo lo que tú tienes, que entonces Él te va a devolver. ¿Quién ha dicho esto? No es amor, es interés. Hay quienes motivan y quieren reclamar la lealtad, la gratitud de las personas, amenazándolo. Si no sirves al Señor, entonces te va a caer esto y te va a pasar aquello, y amenazan a las personas diciendo, ten cuidado si tú haces lo contrario, porque Dios va a desatar su juicio sobre ti. ¿Puede disciplinarnos Dios? Sí. ¿Puede mandarme juicio Dios a mí? Sí. Pero el temor al juicio no es lo que Dios quiere que yo solamente tome en cuenta. Dios quiere que yo tome en cuenta lo que Él hizo por mí. Y quiere que yo sea movido no por miedo, sino por gratitud. Por eso es que Pablo, en ese versículo 1 del capítulo 12, exhorta a que muevan su voluntad sobre la base de lo que el Señor hizo. Os ruego por las misericordias del Señor.
por las misericordias que el Señor ha tenido con ustedes, dediquen sus vidas a Él, no por cosas materiales futuras que deseen, no por temor al juicio de Dios, sino por amor a lo que Él hizo ya hace 2000 años. En este caso de nosotros, los romanos no habían pasado 2000 años todavía, apenas había pasado quizás unos 20 o 30 años, pero Pablo está moviendo a ellos a eso. El gozo es por lo que Cristo hizo en nuestros corazones. Cada vez que yo recuerdo que Dios ha tenido misericordia de mí, que todas estas cosas que yo hice, el Señor me las perdonó, y que con una sola ofrenda, pensando no solamente en mis pecados pasados, presentes y futuros, cada vez que yo pienso eso, que con una sola ofrenda hizo santificados para siempre a todos nosotros, no tengo otra alternativa que estar gozoso. Gracias, Señor. Hay predicadores que tienen miedo de predicar esto porque dicen, no, si el Señor me perdonó, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Es que el que es creyente no piensa así. Lucha con su pecado. Pecado que no nos deja dormir muchas veces. La batalla más sangrienta se da en la mente, pero por sobre todas las cosas nos frena que queremos agradar a Dios. Y cuando lo agradamos, eso produce gozo en nuestras vidas. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablaron acerca del gozo. Por eso Filipenses es la carta que más exhorta al gozo. Aproximadamente 15 exhortaciones a gozarse, a estar regocijado. Pablo nos presenta el gozo en su máximo esplendor en todas estas exhortaciones, aún él estando en condiciones tan desventajosas, humanamente hablando, de su corazón sale esta exhortación, porque él es una muestra viva del gozo. En aquel calabozo oscuro, sucio, frío, Pablo alaba al Señor. Cuando estaban encarcelados allí en la prisión en Macedonia, Pablo alaba al Señor. En la literatura de Juan se hace hincapié en la plenitud del gozo. Y vemos cómo Juan, discípulo y testigo de las obras maravillosas del Señor, hace exhortaciones al gozo. Primera de Pedro enseña del gozo en el sufrimiento. Y qué puntual es Pedro en esto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, como ya hablábamos, es un intruso que quiere robarnos el gozo. Cuando vemos ciertos tramos de nuestras vidas, eso nos quiere robar el gozo. Cuando personas a las que hemos servido quieren robarnos el gozo. Cuando a personas que hemos ofendido, pero que ya hemos pedido perdón, aún así planifican mal contra nosotros, eso nos roba el gozo. Cuando vemos el mal del mundo, esto nos roba el gozo. Cuando vemos corrupción, impunidad, injusticia, todo eso atenta contra el gozo. Pedro enseña del gozo en el sufrimiento. Y para mí es sumamente esperanzador, retador esta exhortación de Pedro. Y les invito a que nosotros hagamos un alto y reflexionemos hasta qué punto nosotros podemos decir y meditar en esto. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 13, dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrí por causa de la justicia, dice Pedro,
dichosos sois. Lo que tenemos que reflexionar es si mi amargura, lo que me quiere robar el gozo, es por algo que yo hice y estoy pagando las consecuencias, o es que no he hecho nada. Y es simplemente una providencia aflictiva. Si lo que yo hice me está provocando amargura, pídale perdón al Señor. Debo pedirle, Señor, perdóname, Señor. ¡Qué mal me siento! ¡Qué sabor amargo tengo en mi paladar por eso que hice! Pues pídale perdón a Dios. Es posible que venga el reflujo o las consecuencias de eso que hizo. Pero si ya pidió perdón, ¿quién podrá acusar a los escogidos del Señor? Cristo es que justifica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, debo pedir perdón y esperar que Dios me dé alivio de la amargura. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Fiesta, gozo. Pues entonces si hay fiesta en el cielo, también debe haber fiesta en la tierra. Y si Dios ya te perdonó, producto de tu arrepentimiento genuino, entonces dale gloria a Dios. Debe haber gozo en tu vida. Ahora, si lo que te está causando amargura es algo que no hiciste, también tienes que pedirle al Señor que te libre de eso. Entonces eres bienaventurado. Eso es lo que dice Pedro. Pero si aún sufrís por causa de la justicia, entonces eres bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto diciendo, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Apocalipsis ve el gozo de los redimidos por la obra maravillosa del Señor. Apocalipsis 22, 14. La base del gozo cristiano descansa en las principales enseñanzas que nosotros encontramos en todas las Escrituras. Me va a dar gozo el saber que soy salvo. Me va a dar gozo saber que el Señor me guarda, que no es por obras, que no es por mi esfuerzo humano que tengo salvación, sino por la obra de Cristo. Eso me da gozo. El saber que el Señor nos acompaña en todas las circunstancias de la vida, eso me da gozo. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros. Eso me da gozo. El saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, eso nos da gozo. El saber que está con nosotros todos los días hasta que caiga el telón de nuestras vidas, eso debe darnos gozo. Todas las promesas del Señor deben darnos gozo. Por eso la exhortación es, estar siempre gozosos. No son los repentinos estallidos de alegría que tenemos cuando la realidad me favorece. Y en este mundo injusto y calamitoso, cuando no me da lo que yo quiero, entonces, ¿qué haré? Los cristianos nos gozamos porque su Padre Celestial, que perdona los pecados, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y resucitar al tercer día y tener salvación y vida eterna. Por eso es suficiente ya para tener gozo. No permita que nada te quite el gozo, porque el gozo ha sido depositado en tu corazón por el Espíritu Santo. No permita que la amargura te bloquee el gozo que tú tienes y que yo tengo. Jesucristo nos ha dado el gozo como un antídoto a la amargura, para que teniendo un corazón sano podamos contagiar con nuestro gozo mediante la predicación del Evangelio a otros. El gozo se encuentra
en el corazón de cada creyente. No se encuentra en las cosas, en lo que vamos a obtener, sino en lo que ya nosotros tenemos. El gozo encuentra expresión en una vida que ha sido transformada por Jesucristo. El gozo es una condición del alma humana cuando Cristo mora en ellos. Una multiplicidad de palabras expresa la idea de gozo en todas las Escrituras, pero todo apunta a que somos personas gozosas cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, consciente de lo que tenemos y no sufriendo por lo que no tenemos. Ciertamente, la mayor causa del gozo es el Evangelio. Son nuevas de gran gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y ese gozo se experimenta en el creer por el poder del Espíritu Santo y es un fruto. Los creyentes son animados a gozarse en el Señor. Este gozo es de una naturaleza tal que puede disfrutarse aún en medio de las tribulaciones. ¡Ay de nosotros si no tuviéramos gozo! ¿Por qué? Porque este mundo no nos da muchos motivos. Este mundo no estimula las virtudes cristianas, no estimula la humildad, no estimula la mansedumbre, no estimula el amor, no estimula el gozo. Por lo tanto, nosotros no podemos ir a buscar a este mundo algo que Él no tiene. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir gozoso. Y tenemos que pedirle cuando veamos que el gozo que tenemos se está enfriando, tenemos que ir de rodillas al Señor, o donde quiera que estemos, y decirle, Señor, no permita que esta circunstancia me quite el gozo. Oh Señor, que la amargura no desplace, no me bloquee el gozo. Porque si miramos al mundo, veremos muchas razones para no estar gozosos. Pero si lo miramos más detenidamente, encontraremos razones para estar gozosos. ¿Por qué? Porque si este mundo no ha sido destruido, es porque el Señor sigue teniendo misericordia de Él. Y eso es motivo de tener gozo. Vamos a mirar las cosas, la realidad, como Dios la ve. Y no dejemos que el gozo del Señor, que nos fortalece en este mundo de amarguras y de amargados, no dejemos que nada ni nadie nos bloquee el gozo. ¿Y sabes qué? Que Dios te pone gente así a tu lado para que puedas tú ser la esperanza de esa persona para que tenga gozo. Otros dicen, ay sí, pero ¿y por qué a mí? Yo no tengo respuesta para eso, pregúntaselo al Señor. Y si Él quiere, te lo va a responder, pero no necesariamente tiene que respondernos. En medio de las circunstancias donde parece que el gozo se nos va, se nos enfría, órale al Señor y dile, Señor, ayúdame. Recuerda que el gozo ha sido depositado en ti para librarte de la amargura. Y el gozo comienza cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y si aquí hay personas que no tienen a Cristo, usted puede comenzar a tener gozo porque el ángel dijo, hoy doy nueva de gran gozo. Y el gran gozo y las buenas noticias es que Cristo vino a salvarnos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que tiene vida eterna tiene el Espíritu Santo del Señor en su vida, que va a llenarle de gozo. Porque el gozo es el antídoto de la amargura.